nos vamos a sumergir en un documento que, la verdad, la mayoría de la gente evita, el Diario Oficial de Colombia. Este es del 18 de noviembre de 2025. Sí, que a primera vista es como un muro de texto, ¿no? Decretos, resoluciones, pura burocracia. Exacto. Pero la idea hoy es justamente meternos de cabeza en estas páginas y ver qué historia nos cuentan. Porque, a ver, nuestra tesis es que aquí se esconde el hilo que conecta una decisión de miles de millones de dólares con, no sé, con la carta de despido de un funcionario en una oficina regional. Totalmente. Y yo diría que más que una radiografía, que es como una foto estática, esto es como un electrocardiograma del Estado. Me gusta eso, un electrocardiograma. Claro, muestra el pulso del gobierno en tiempo real, dónde está poniendo la plata, a quién le está dando poder y sobre todo, dónde están las tensiones, ¿no? Cada resolución es un latido que nos dice si el corazón de la administración pública está sano o si hay una arritmia por ahí. Me encanta esa analogía. Bueno, pues empecemos por los latidos más fuertes, los que mueven más dinero. Porque lo primero que salta a la vista son unas cifras que marean. Sí, son enormes. Estoy viendo el decreto 1223 de 2025, que habla de una línea de crédito para el sector energético. Y el número es 1 billón de pesos. 1 billón de pesos más para esta línea. Y ojo, no es un cheque en blanco. El decreto es súper específico en para qué es esa plata. A ver, habla de toda la cadena, generación, distribución, comercialización, hasta almacenamiento de energía. O sea, es una inyección de capital para modernizar toda la infraestructura energética del país. Claro. Y lo amarran directamente al famoso Plan Nacional de Desarrollo, a ese pilar que llaman Transición Energética Justa. Pero volvamos al número. La línea de crédito ya existía y con este billón adicional queda en un total de 3.300.000 millones de pesos. Es un 3 seguido de 12 ceros. Es una cantidad de dinero que cuesta hasta imaginar. Pero fíjate que lo fascinante aquí no es solo la cifra, sino el apellido que le ponen, Justa. Cierto. El decreto mismo se toma el trabajo de explicar qué significa eso. No es solo poner paneles solares y ya. Habla, por ejemplo, de usar las energías renovables para diversificar la economía de los municipios, Ah, ok. de bajarle las tarifas a la población vulnerable y de reducir las pérdidas de energía. Es decir, es una hoja de ruta financiera que intenta que la transición energética no sea solo un negocio para unos pocos, sino que tenga un impacto social real. A ver si te entiendo. No es solo cambiar, digamos, carbón por sol, sino asegurarse de que el sol le llegue a todo mundo, por así decirlo. Precisamente. Esa es la diferencia entre una transición energética a secas y una transición energética justa. La plata está condicionada a cumplir esos objetivos sociales. Ok, esto es inversión dentro del país. Pero, un momento. Acabamos de hablar de 1 billón de pesos, que ya es una cifra astronómica. Y ahora paso la página y me encuentro con la resolución 2092. Ahí es donde la escala cambia. Y aquí las escalas se me escapan de la cabeza. Habla de autorizar al país a manejar deuda externa por casi 11.000 millones de dólares y emitir nueva deuda por 4.300 millones de euros. ¿Para qué necesita el país mover tanta plata de un lado a otro? Es que son dos operaciones distintas y, sí, gigantescas. La primera, los 4.300 millones de euros, es básicamente salir a los mercados internacionales a pedir plata fresca, ¿no? A emitir nuevos bonos. Ok. La segunda, la de los casi 11.000 millones de dólares, es lo que llaman manejo de deuda. Que suena a algo muy sofisticado. Estamos hablando de que el país simplemente está cambiando una tarjeta de crédito por otra con una tasa más baja, ¿o es algo más profundo? La analogía de la tarjeta de crédito es un buen punto de partida, pero a una escala monumental. Imagina que tienes varias deudas. La del carro, la hipoteca, un préstamo, cada una con plazos y tasas distintas. Claro. El manejo de deuda es como si un experto te ayudara a reorganizar todo eso. Puedes cambiar una deuda cara por una más barata o extender los plazos de pago para que las cuotas mensuales no te ahoguen. Colombia está haciendo exactamente eso, optimizando su portafolio de deudas para que sea más sostenible a largo plazo. Es una movida de ajedrez financiero. Totalmente. A nivel internacional, entiendo. O sea, no es solo pedir más, sino ser más inteligente con lo que ya se debe.
Y la lista de bonos que mencionan va desde uno que se vence en 2026 hasta otro en 2061. Están pensando en nuestros hijos y casi en nuestros nietos. Es que las finanzas de un país se mueven en esas escalas de tiempo, ¿no? Es una señal a los mercados de que hay un plan a largo plazo. Ok, entonces, por un lado, el país se está endeudando a una escala global para financiar grandes proyectos como la transición energética. Pero, ¿cómo aterriza esa visión de gran política a un sector tan tradicional como el campo? Porque encontré un decreto, el 1222, que parece intentar eso. Ese decreto es una pequeña revolución en papel. ¿Sí? Sí, porque toca el corazón de algo que se llama los fondos parafiscales. A ver, para que nos entiendan, son unas bolsas de dinero gigantes que se llenan con contribuciones de los propios productores, los cafeteros, los ganaderos, los cacaoteros. Claro. Y esa plata, en teoría, se debe reinvertir en beneficio de ellos mismos. En investigación, en abrir mercados, en asistencia técnica. Claro, y el decreto arranca citando una máxima que lo dice todo. No habrá tributo sin representación. El viejo lema, pero aplicado al campo colombiano. Exacto. Porque la gran pregunta durante décadas ha sido, ¿quién maneja esa plata? Históricamente han sido las grandes agremiaciones, los gremios más poderosos. Este decreto lo que busca es democratizar esa mesa, abrir las ventanas y que entre aire fresco. Eso mismo, que entre aire fresco. Y cuando uno mira los detalles es realmente sorprendente. Por ejemplo, en paridad de género. No habla de una cuota, habla de un mínimo del 50% de participación de mujeres en los comités que deciden. 50%. 50. Y hasta citan a la CEDAW, un comité de la ONU, diciendo que la meta anterior del 30% se quedaba corta. Es un mensaje muy potente. Está diciendo que la mitad de la población, que además juega un rol fundamental en el campo, debe tener la mitad del poder de decisión sobre esos recursos. Pero no se queda ahí, que es lo más interesante. No, para nada. La lista de inclusión es larguísima. Garantiza sillas para pequeños y medianos productores, para jóvenes rurales. Para víctimas del conflicto armado. Y para algo que llaman la agricultura campesina, familiar y comunitaria, la ACFC. Y esa sigla, ACFC, es clave. No estamos hablando de los grandes terratenientes con miles de hectáreas. Estamos hablando de la familia que cultiva su parcela, del tejido social que produce la mayor parte de la comida que llega a nuestras mesas. Claro. Darles un asiento y un voto en la mesa donde se decide el futuro del café o del ganado es un cambio de poder real. Además, pone reglas muy claras para la transparencia. Dice que las elecciones para estos representantes tienen que ser públicas, abiertas y, lo más importante, separadas de las elecciones internas de los gremios que administran la plata, y con 4 meses de anticipación. Es como si dijera, señores gremios, ustedes administran, pero no son los dueños del balón. Los dueños son todos los que aportan. Si conectas esto con lo que hablábamos antes, es la misma filosofía, ¿ves? Así como la transición energética busca ser justa, esta reforma busca que la administración de los recursos del campo también lo sea. Es llevar un principio democrático a un sector muy jerárquico. Exacto. Es un cambio estructural, no un simple maquillaje. Bueno, pasamos de los billones de pesos y las grandes reformas de poder a las personas, a la gente de carne y hueso que hace que el Estado funcione. Y para esa, las resoluciones de la DIAN, la entidad de impuestos, son una ventana increíble. Sí, son fascinantes. Estuve leyéndolas y encontré un patrón que se repite una y otra vez, casi como un guión. Un guión con un drama incorporado, diría yo. Porque el patrón es muy claro, ¿cierto? Empieza con una orden de un juez, normalmente un fallo de tutela. El juez le dice a la DIAN, oiga, nombre a esta persona que se ganó el concurso de méritos, como en el caso de una señora Mariela Gutiérrez Bautista, por ejemplo. Ese es el primer acto. El segundo acto, la DIAN obedece y nombra en periodo de prueba a la persona que ganó el concurso. Ahí tenemos a Luisa Fernanda Gómez Montaño. Pero aquí viene el tercer acto, el doloroso. Como consecuencia, la DIAN tiene que declarar insubsistente, es decir, despedir, a la persona que estaba ocupando ese cargo en provisionalidad. Y ahí aparece el nombre de María Janet Vanegas Roa. Y esta historia se repite docenas de veces en el mismo diario. Y es que ahí es donde choca el tren del principio constitucional del mérito contra el muro de la realidad humana. A ver, explícame eso. Por un lado, la Constitución dice que los cargos públicos son para los mejores, para los que ganan los concursos.
Y eso suena perfecto. Pero por otro lado, tienes a esa persona, la provisional, que quizás lleva 5, 10, 15 años en ese puesto, y de un día para otro le dicen, gracias por participar, hasta luego. Entonces estamos viendo que el Estado tiene que hacer este balance casi imposible. Por un lado, la promesa de la meritocracia y por otro, la realidad de una persona que lleva 10 años en un puesto. ¿Es siquiera posible resolver eso sin que alguien salga perdiendo? Es una tensión casi irresoluble, y se vuelve más compleja cuando los funcionarios provisionales intentan defenderse usando unas figuras de protección especial. Claro, como la de madre o padre cabeza de familia. Exacto, muchos alegan eso. Pero las resoluciones son implacables analizando esos casos. Sí, vi el de una funcionaria, Diana Marcela Mejía Serrano. Y la DIAN le hace un estudio socioeconómico completo y concluye que no, que su pareja también trabaja y aporta, que los hijos no dependen exclusivamente de ella. O sea, no basta con decirlo, hay que demostrar una dependencia absoluta, y los criterios son súper estrictos. Sí. Y lo mismo pasa con el fuero sindical. Varios alegan que por ser del sindicato no los pueden sacar. El caso de David Alejandro Velázquez Delgadillo es un ejemplo. Pero la DIAN saca la artillería jurídica. Cita un decreto, una sentencia de la Corte. Exacto. Y dice, básicamente, que el fuero sindical no es un blindaje absoluto. Si el cargo se tiene que entregar por un concurso de méritos, esa es una causa legal y objetiva que está por encima del fuero. Que sí parece funcionar. La del prepensionado. Esa misma. El caso de Alfredo Giraldo López Echeverry. Ese caso es fascinante, porque en medio de toda esta lógica de eficiencia y meritocracia, la ley hace una pausa. Este señor logra demostrar que le faltan menos de 3 años para cumplir los requisitos de pensión. Y la resolución, a diferencia de todas las demás, no lo despide. No lo despiden. ¿Y qué hacen con él? Lo reubican. La orden es buscarle otro cargo vacante de nivel similar. Y es fascinante porque es un pequeño acto de humanidad codificado en una resolución, ¿no? Claro, la ley dice, pero un momento, a esta persona no la podemos dejar en la calle a 2 años de su retiro. Es la protección de la estabilidad laboral reforzada funcionando en la práctica. Protege a la persona justo en la recta final. Exacto. Y para terminar de pintar el cuadro de esta maquinaria humana, hay otros ajustes más pequeños pero igual de dicientes. Por ejemplo, 2 decretos que reestructuran la caja de retiro de la policía, la CASUR. Suprimen unos cargos, crean otros nuevos. El rediseño constante del Estado. Sí. O mi favorito, el decreto 1224. Es súper específico. El de los bomberos. El de los bomberos. Modifica su jornada laboral para permitirles tener turnos de 24 horas de trabajo por 48 de descanso. Es el Estado ajustando sus reglas a una necesidad operativa muy particular. No se puede legislar igual para un oficinista que para un bombero, contado a través de sus normas. Empezamos en las grandes ligas de las finanzas globales, manejando miles de millones de dólares. Luego bajamos a una reforma que busca cambiar el equilibrio de poder en el campo. Y terminamos en el escritorio de un funcionario viendo el drama personal de quien gana un concurso y de quien por eso mismo pierde su empleo. Exacto. Lo que este diario oficial nos muestra es la tensión constante entre las grandes ideas y la realidad del día a día. Una cosa es anunciar una política de meritocracia o de transición energética justa y otra muy distinta es implementarla, resolución por resolución. Caso por caso. Claro. La burocracia, que vemos como algo gris y aburrido, es en realidad el campo de batalla donde esas grandes políticas se negocian, se ajustan y a veces se estrellan contra la complejidad de la vida real. Es un registro vivo de un país en constante ajuste. No es solo una lista de normas. Y quizá un pensamiento final para quien nos escucha. La próxima vez que oigan a un político anunciar una nueva gran política, la pregunta del millón no es si suena bien. La pregunta es, ¿cómo se va a ver eso en el diario oficial? Claro. ¿Qué cadena de decretos, créditos, nombramientos y despidos se necesitará para que esa idea baje del discurso a la realidad? Y sobre todo, ¿qué conflictos y matices inesperados van a surgir en ese aterrizaje forzoso? Porque la verdadera historia, casi siempre, está en la letra pequeña.